Vamos a empezar con con el segundo día de actividades. Nada más un par de anuncios antes. En este momento no contamos con baños abiertos aquí en este lugar, en este nivel, pero en el primer nivel, bueno, en la planta baja están abiertos los baños. ¿Sí? Bueno, el siguiente, después de la última sesión, de la sesión antes de la comida, vamos a tener la foto oficial. ¿Dónde lo tomamos ahora? Porque sí, es que la vez pasada que nos tomamos afuera, En las obras. sí, hay Pisando, obras. pisando. Con el póster del evento. Ok, entonces la tomamos aquí, la foto oficial. ¿Algo más que se me pase? No, la comida sí. La comida igual y el café ahorita esperemos que llegue. ¿Sí? Bueno, entonces, vamos a empezar con la primera sesión del día de hoy. Tengo el placer, el gusto de presentar a un amigo, a Arnaud, que viene de Limas y viene hablando acerca del índice de Randic de grafos de Erdos Frenzy. Adelante, Arnaud. Muchas gracias, Tulio. Muchísimas gracias por la invitación. Créanlo o no, pues yo nunca pisé la UAM, ya después de 9 años en la UNAM. Creo que es clásico entre chilangos no visitarnos. Entonces agradezco mucho más por eso que me hayan invitado. Estoy muy contento de estar aquí. Era como algo que tenía previsto desde mucho tiempo, dar una vuelta. Ahora me falta el Sinvestaf y ya. Este trabajo que les voy a contar es una nota que sacamos junto con Laura Eslava, que es colega mía de Limas, y Saile Scarreta, que está en la BUAP, ¿no? Oficialmente. Y pues yo nunca había trabajado ni con Saile ni con Laura. Este trabajo es un poco ajeno a lo que hago en general. Pero aprovechando de la temática de grafos, pues pensé en hablar de eso. Se genera la idea de este trabajo de otra conferencia que hicimos hace 2 años, creo, en Puebla, en la ULAP, y una conferencia sobre energía en grafos, organizada por los hermanos Arizmendi. Allá me enteré de toda esta temática de energía en grafos. Y bueno, de todo fueron como 2 días bastante intensos para mí porque no conocía absolutamente nada así de muchas temáticas, muchos problemas abiertos y pues creo que siguen abiertos. La energía en grafos sigue un problema un poco complicado, pero justo dentro de esas charlas se habló de una manera de aproximar, digamos, o de acercarnos a la resolución del problema de las energías por índices topológicos, mediante índices topológicos. Y ahí como igual vi como muchos resultados y bueno, eso es lo bueno cuando nadie trabaja un poco en lo mismo, cuando uno es muy ajeno a un tema, pues lo podemos ver con nuestros ojos y resulta que pues en un caso preciso hay un resultado bastante fácil de conseguir desde el punto de vista de probabilidad y que tiene interés para índices topológicos y energía, digamos. Y es el siguiente. Entonces, finalmente el trabajo, bueno, a ver, no es muy difícil. Lo más difícil es saber dónde poner los acentos en todos esos apellidos. De hecho, creo que hay unos errores, como que no es el buen acento. Y voy a considerar que es un trabajo basado en técnicas muy básicas de probabilidad, pero voy a considerar que no las saben. Solo esperanzas van a tener que conocer, ¿ok? Y luego voy a intentar darles las intuiciones, básicamente. Entonces no voy a entrar en muchas cuentas. Las cuentas son un poquito pesadas o aburridas, pero la intuición es muy fácil. Eso es lo que quiero ver. Entonces vamos a motivar primero el problema y entonces voy a intentar hablar de todos esos apellidos del este de Europa. Entonces la primera es, consideremos aquí para motivarnos gráficas, grafos para representar moléculas, ¿ok? ¿Y por qué lo voy a hacer así? Porque Randic, que era un químico, lo hacía así. Entonces veamos como átomos, ¿ok? Y vamos a armar un grafo, pues, donde las aristas representan finalmente la manera de vincularse entre los átomos. ¿Okay? Entonces, obviamente, un grafo es una buena manera de modelizar una molécula como átomos que se vinculan entre sí. ¿Okay? Y
pues si tenemos 4 átomos, la vida es bella, pero si tenemos 4000 átomos y si tenemos cosas enormes, como plásticos, proteínas, pues ya va a empezar a ser un poquito más complicado, ¿ok? Y entonces, obviamente, por tantos vértices que hay o átomos que hay, y siempre aquí mi número de átomos lo voy a llamar n minúscula. Y cuando se pone muy grande, pues se ponen como muy grandes las posibilidades de vincular los átomos entre sí, y ya empiezan los problemas, ¿ok? Matemáticamente hablando. Bueno, ok, entonces justo muy rápidamente en la teoría de grafos y de grafos aleatorios se consideró que tal vez era una buena idea hacer un resumen de un grafo aleatorio, de un grafo que puede ser como muy complicado, con solo un valor. ¿Ok? O sea, un poco esta idea de estadísticas también, de decir, como voy a resumir toda la información que tengo en mi grafo en un solo valor. Y de ahí derivo el índice de Randic. Entonces, Randic, en 1975, inventó un índice. Entonces, si consideran un grafo G mayúscula, considero el siguiente valor, que es R de G, que va a ser la suma sobre todos los átomos, sobre todas las parejas de átomos que están vinculados, que tienen una arista que los junta, de du por db, 1 entre raíz de du db. ¿Y qué es du db? du es el grado, el degree, de u, db es el grado de b. ¿Y qué es el grado? Es solo el número de vecinos o de aristas que salen de nuestro grafo. ¿Ok? Entonces, Arno, el grafo tiene que ser conexo para que puedas definir el índice. Sí, y en este caso en particular, o sea, el índice de Randic puede ser dirigido, pero aquí no lo voy a considerar grafos que no están dirigidos. O sea, aprovecho tu pregunta. Sí. ¿Ok? Entonces es una manera fácil de calcular. Básicamente agarran como todos los posibles vecinos, todos los vecinos de sus átomos. ¿Ok? Aquí el 1 tiene 3 vecinos, el 2 tiene 2 vecinos, el 3 tiene solo 1, el 4 tiene 2. ¿Ok? Y van a sumar sobre todas las parejas de aristas, van a multiplicar siempre esos números de vecinos, ¿ok? Toda la raíz cuadrada e invertirlo. ¿Okay? ¿Por qué invento eso? ¿Por qué esta inversa? ¿Por qué esta raíz cuadrada? Aquí es un poco misterioso para mí. Yo sé que en química les encanta ver inversos. No sé por qué. Cada vez que veo cosas de química inversos, lo cual matemáticamente y en probabilidad en particular es una pesadilla. Pero bueno, en este caso, yo sé que este índice de Randic sirve en particular para resolver problemas. Resulta que esta información dada por este índice, entonces este poco valor finalmente, o sea, este resumen muy fuerte de un grafo, da muchas cosas sobre la solubilidad de su molécula, sobre los puntos en cuál va a hervir, sobre varias cosas finalmente. Entonces sí parece que es un índice como muy, muy, muy reconocido. Es el índice más utilizado de lo que vi en grafos, ¿okay? Para química en particular. ¿Okay? Entonces, eso es en 1975. Y en 98, pues dijeron, ¿y para qué tomamos esta inversa y esta raíz cuadrada? Finalmente, Erdős, otra vez, aparece una primera vez. En el 98, a ver, ¿cómo se llama su amigo? Bolovaska. En el 1998 dijeron, pues, ¿por qué nos reducimos a este? Y generalizaron su índice, el índice de Randic, en lo que vamos a llamar nosotros el Randic generalizado, que es solo la suma de du por db a la alfa. ¿Ok?
y toman alfa cualquier real. ¿Vale? Entonces, claramente, el índice de Randic no es más que el índice generalizado con parámetro menos un medio para algún grafo. ¿Okay? Muy bien. Bueno, de ahí se generaron miles y miles y miles de estudios. Y esto que vamos a ver nosotros ahora, y aquí entro yo, porque pues, yo soy probabilista, si no hay azar no me interesa. Y justo, pues, quedémonos con R2. El modelo de grafo aleatorio, el primer modelo de grafo aleatorio, fue introducido por R2 y Rényi. En el 1959. Y es el siguiente grafo. Entonces, este artículo que escribieron tiene 15.000 citas. Entonces es como un clásico. Si hay un clásico es este. Bueno, R2 en sí es un clásico, pero el R2 Rényi es un clasicazo. Y tiene 15.000 citas y de hecho es divertido porque se llama On-Random Graphs. One. Así. Así. Ya, cerrando el tema, ¿no? Y entonces, ¿cómo funciona este R2 Rényi? Pues de la siguiente manera, consideramos n vértices, ¿ok? Y cada pareja se vincula con probabilidad P entre 0 y 1, digamos, independientemente. Es un juego de volados. Ok, entonces tomamos todas las parejas posibles y vámonos. Bola 2, P, 1 y 2, sí. 2 y 3, no. 2 y 4, no. 1 y 4, sí. Ok. Entonces, puros bola 2 y así hacemos nuestro grafo. Entonces, ahora imagínense que n es muy grande y lo que pueden imaginar de esta manera es que va a haber componentes conexos y va a haber como lugares aislados, va a haber cosas que no, cosas así. Entonces, para contestarte un poquito mejor, en efecto, si tienes como muchos ceros, las cosas no van a salir muy bien. ¿Okay? Pero no tienes ceros precisamente porque estás obligado, estás sumando solo sobre los que sí están vinculados. Entonces, mínimo tienes un 1 que aparece. ¿Vale? Ok. Entonces aquí fue multiestudiado justo y fue multiestudiado este gráfico, en particular con técnicas que son técnicas de aproximación como muy rudas y muy burdas de leyes de variables aleatorias binomiales. Y básicamente la técnica que vamos a hacer nosotros sigue esta idea. ¿Okay? Entonces, ¿de qué sirven esos grafos? No sé si sirven realmente en química, para ser totalmente honesto, pero sí es como el grafo nulo, el R2 Rényi. Es el grafo nulo. Si ustedes quieren hacer estadística, que tiene un grafo escondido en algún lugar, van a decir como, la primera pregunta va a ser, ¿es un R2 Rényi o es otra cosa? ¿Okay? Y hay como miles y miles de pruebas estadísticas que les van a permitir justo decidir si el modelo de R2 Rényi en sí es un buen modelo que van a seleccionar o si tienen que pasar a otras cosas. También es la base de redes sociales, por ejemplo, cualquier red, igual va a ser el modelo nulo y en muchas preguntas que a mí me interesan, por ejemplo, es como saber si tenemos una red de contactos estilo R2 Rényi, todo el mundo con la misma probabilidad de vincularse, o estilo cola pesada, Barabás y Alberts o cosas así, donde finalmente hay como muy poca gente que tiene como muchos amigos y mucha gente aislada, ¿ok? Entonces, todas esas cosas vienen, todos esos problemas de redes, pues siempre hay un R2 Rényi que está por aquí
para empezar, ¿no? Entonces, empecemos nosotros con el índice de Randic del Erdős-Rényi, que por alguna razón no estaba estudiado al 100% y no asintóticamente. ¿Ok? Entonces, la pregunta va a ser como, ¿qué pasa cuando n va a infinito y G es un Erdős-Rényi? ¿Ok? Con n vértices y una probabilidad P de vínculos. Vamos a ver dos casos. El caso ¿cómo voy a decir? Vacío, esparcido, disperso. El caso disperso es cuando P es chiquito. ¿Y qué significa chiquito? Como n va a ir al infinito, lo voy a tomar de hecho como que baja igual que n crece. Entonces vamos a considerar que P va a ser un lambda dividido por n, donde lambda es una constante positiva, ¿ok? Y el caso denso va a ser cualquier constante P entre 0 y 1, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia entre esos casos? Pues se pueden tener muy fácilmente en visto del número promedio de vínculos que va a lanzar cualquier persona, ¿ok? Si soy el vértice número 4, voy a ver todos mis amigos, tengo n-1 personas con quien vincular o no, ¿ok? Pues si lo hago con probabilidad P, en promedio voy a tener P por n-1 personas con quien me voy a vincular, ¿ok? Y como P es un constante, en promedio, cuando n va a ir al infinito, voy a tener un infinito de amigos, ¿ok? Perdón, en el caso disperso, entonces es algo parecido a los eventos raros. Sí, exacto. En el caso disperso, lo que pasa es que tienes una probabilidad muy chiquita, lambda entre n, de conectarte y lo haces n veces. Entonces, y es un caso justo donde vas a llegar más bien a un límite de escala. Son eventos raros que te permiten ver cosas, pero en promedio voy a tener lambda amigos. ¿Ok? Entonces ahora la pregunta es lambda cuánto vale, ¿ok? Pero es un constante. Entonces si toman como lambda igual a 1, pues sí, a pesar de que haga n intentos, pues todos van con la probabilidad 1 entre n, en promedio tengo un amigo, nada más, ¿ok? Y ahí pueden imaginar la cara del grafo de Erdős-Rényi que va a llegar, va a ser un grafo muy vacío, ¿ok? Entonces, obviamente las primeras preguntas, tal vez han visto eso, o sea, en esos grafos se preguntan como los componentes conexos, ¿cuántos hay? Pueden haber como tribus que aparecen, islas, de alguna manera. Hay un componente gigante, cosas como muy clásicas justo de esos temas que tienen que ver con perforación, es el tamaño del componente gigante. Aquí cuando P es constante van a tener como muchos vínculos y un componente conexo va a tomar como el liderazgo sobre todo el mundo, este tamaño, y esos son grandes resultados así del siglo XX, digamos, finales del siglo XX, sobre esos grafos aleatorios, ¿ok? Y aquí en este caso, pues tienen así un desierto, básicamente, ¿ok? Algo mucho más chiquito. Y tal vez, de hecho, algo un poquito más sensato para química, ¿ok? Porque pues cuando ya regreso a mi molécula, pues normalmente no todo el mundo está con todo el mundo, y más bien como pueden imaginar una cadena o algo así, donde al final de cuentas hay pocos vínculos respecto al tamaño, al número de vértices, ¿ok? Entonces todo eso lo vamos a gestionar porque todo eso se puede probar de la misma manera. No somos los primeros en trabajar en eso. Entonces, obviamente, cuando la gente trabajó en índices topológicos o índices de Randic generalizados, pues dijeron, pues primero veamos eso del Erdős-Rényi, ¿no? Entonces pero sorprendentemente la literatura es bastante reciente. Entonces, les voy a contar rápidamente de 3 artículos. El primero es de 2017, perdón, se me olvidó los nombres, espero que nadie esté, pero no creo. Utilizaron justo el índice de Randic en el grafo de Erdős-Rényi para preguntarse si este grafo era robusto o no. ¿Qué es la robustez de un grafo? En este caso, justo la robustez es como si elimino una arista, mi grafo se va desequilibrando o no, ¿ok? Y pues
Obviamente el Erdős-Rényi con P grande, en el caso denso, pues pueden imaginar que no hay ningún problema. Si quitan una arista, como tienen como muchas aristas por todos lados, sus componentes conexos no se van a fragmentar realmente. Pero justo utilizaron este índice de Randic para saber, para dar como un valor crítico, donde abajo de este valor tenemos no tenemos robustez, arriba de este valor tenemos robustez. ¿Ok? Entonces eso fue el primer trabajo. Y derivado de eso, pues llegaron otros trabajos. En 2020 están los de Martínez, los amigos de Puebla y de Acapulco, Martínez, Méndez, Rodríguez y Cigarreta. Aquí no olvido los apellidos porque justo estaban ellos en este congreso de Puebla, donde descubrí todo este tema. Entonces fue derivado de este artículo que empezamos a trabajar. Y más recientemente vino la competencia Yuan en 2023, que igual trabajó sobre este tema y llegó a resultados que ya son más cercanos de los nuestros. Todos esos temas tienen un punto de vista asintótico y no asintótico. Y entonces hay mucha computación, simulación, miles de cosas, donde hay como muchas conjeturas también, problemas que llegan, si están interesados, si es como un muy buen resumen, pero básicamente lo que nosotros vamos a hacer con 2 teoremas chiquitos y fáciles de probar, pues va a permitir hacer un buen resumen de todos esos resultados de índice de Randic en Erdős-Rényi. Y entonces vámonos con los resultados. Y el primer teorema lo vamos a ver en el caso disperso. Ok, entonces P vale lambda entre N. Y el resultado dice que 2 entre... Lo voy a escribir de esta manera. Les va a parecer un poco curioso. Lo podría simplificar. Entonces el resultado va para cualquier Randic generalizado. Y entonces el Randic generalizado para el Erdős-Rényi de tamaño n lo pueden renormalizar por lambda a la 1 más 2 alfa n dividido por 2. Y esta cosa va a converger hacia ¿cuánto era? Un constante que va a depender de alfa y de lambda, dividido por lambda a la alfa, y todo eso a la potencia 2. Okay. La convergencia es cuando n va al infinito y el sentido es en probabilidad. Okay. R alfa aquí es una variable aleatoria, obviamente. Okay. Como mi grafo es aleatorio, mis números de vecinos de cada quien es aleatorio, el producto de los vecinos a la potencia alfa es aleatorio, lo sumo es aleatorio, es una variable aleatoria. ¿Okay? ¿Alfa mayor que 0? Alfa, no, porque el Randic de hecho es alfa igual a menos 1/2. Ok, me podrían decir, pero ¿por qué no pones tus lambdas bien? ¿Por qué no limpias tu fórmula? Es a propósito. Ok, entonces aquí un par de observaciones. Pues primero, para la gente que no es probabilista, ¿qué es esta convergencia en probabilidad? Una variable aleatoria, una sucesión de variables aleatorias converge en probabilidad hacia algo, aquí a este valor. Se dice que, entonces, comentarios, observaciones, se dice que xn converge a x en probabilidad cuando n va a infinito. Es lo mismo que decir que la probabilidad de que la diferencia entre xn y mi límite x, que esta diferencia se vaya escapando de 0, esta probabilidad va a converger a 0 o va a ser como mini. ¿Ok? Voy a hacer converger a 0 cuando n va a infinito. ¿Vale? Entonces, lo que digo aquí es que la probabilidad que mi índice de Randic renormalizado por n y por constantes, menos este valor límite,
la probabilidad de que la diferencia entre los dos se vaya como un poquito lejos de cero va a desaparecer. ¿Okay? Vamos a tener una probabilidad muy baja de observar una diferencia cuando n se pone grande. ¿Está bien? No duden. En particular, o sea, para mí es súper obvio y para muchos aquí, pero hay gente que sé que no han visto eso, entonces adelante, con mucho gusto les puedo decir un poquito más. ¿Por qué la normalización? ¿O tiene alguna intuición que hagas esa normalización? Claro que sí. Porque, bueno, se puede eliminar en ambos lados, ¿no? Sí, voy con lo chido, sí. ¿Ok? Entonces, bien con la convergencia en probabilidad, entonces justo habrá observación, intuiciones. Entonces, esta renormalización justo tiene todo el sentido y por eso pusimos los lambdas de este lado. Como les conté, la intuición que tenían del grafo de Erdős-Rényi es que en promedio cada quien tiene lambda amigos, ¿no? O sea, lambda dividido por n multiplicado por n. En promedio cada quien tiene lambda amigos. Pues, ¿qué pasa si vemos el índice de Randic de un grafo lambda regular? Es decir, un grafo donde todo el mundo, cada vértice tiene solo lambda aristas. ¿Ok? Puedo decidir dónde quiero. De hecho, mi grafo, aquí la decisión que cada quien pone, o sea, aquí cada quien solo tiene lambda amigos, ¿ok? Tomen lambda entero para que sea más claro. Cada quien tiene 4 amigos. Y entonces ahora, como yo decido mis amigos dentro de las n personas, no tienen ningún interés para el índice de Randic, porque el índice de Randic solo se interesa en sus números de amigos y no con quiénes son amigos. ¿Ok? Entonces, vamos, pues, ¿qué pasa con el índice de Randic de esta generalizado en el lambda regular? Entonces, les repito, es la suma sobre todos los que son amigos de du, db a la alfa, pero du y db valen lambda. ¿Ok? Entonces, solo lambda por lambda cuadrado, lambda a las 2 alfa, ¿ok? Y solo me falta contar el número de aristas. ¿Ok? ¿Y cuál es el número de aristas en un lambda regular? Seguro lo saben más que yo, pero la idea que será que, pues, básicamente tienen una proporción lambda entre n de aristas dentro de todas las aristas posibles. ¿Cuántas parejas hay? N por n-1 entre 2, entonces es n por n-1 entre 2 por lambda entre n. ¿Ok? Entonces es algo, tal vez me equivoco de un factor, pero es lambda por 2 alfa por lambda dividido por n n-1 entre 2. Y entonces aquí me va el lambda a la 1 más 2 alfa por reemplazo n por n-1. ¿Ok? Y es exactamente mi renormalización que aparece aquí. ¿Ok? Entonces lo que decimos aquí es que nuestro grafo aleatorio en el límite ya no es aleatorio, o sea, al nivel de índice de Randic finalmente. O sea, es exactamente lo mismo, bueno, no es exactamente. En orden es lo mismo considerar el Erdős-Rényi que un lambda regular, donde todo el mundo tiene el mismo número de amigos. La diferencia ahora es este límite que aparece aquí. ¿Ok? Ah, se me olvidó definir lo que es, perdón. Ahora, ¿qué vale este constante? C alfa lambda es un constante, entonces que depende de alfa y de lambda, es la esperanza de 1 más x. Me falta un alfa en algún lugar. Todo alfa. ¿Ok? Donde x es una variable aleatoria Poisson de parámetro lambda. ¿Ok? Entonces es un valor que voy a justificar después de donde aparece esta Poisson. Es medio clásico en probabilidad porque aparece esta Poisson. Pero veámoslos aquí. Justo vamos a intentar entender entonces cómo es esta cosa. Básicamente, entonces, tenemos el mismo comportamiento que en un lambda regular, pero aquí
hay un factor de corrección, digamos, en el límite. ¿Okay? ¿A qué se debe este factor de corrección? Pues se debe justo a la parte aleatoria. ¿Okay? Entonces, ¿y cómo se puede entender esta corrección? Es la fracción entre ¿cómo se dice? Como la participación de cada vértice, de cada átomo en mi grafo, en términos en el índice de Randic. Abajo es la participación de los índices en un lambda regular. En un lambda regular, todo el mundo participa en el índice de Randic, pues como lambda a la alfa, ¿no? Lambda a las 2 alfa, ¿ok? Si recuerdan su Randic. ¿Ok? Entonces, si todo el mundo tiene lambda, amigos, pues la participación de cada pareja es lambda a la 2 alfa. Es lo que aparece aquí. ¿Ok? Va. Ahora, ¿cómo participan la gente en mi índice, en mi grafo de Erdős-Rényi? Pues aquí viene la parte interesante. Entonces, consideremos el U y el B, que son amigos, porque en mi índice de Randic, si no son amigos, no participan. ¿Ok? Ahora, pues de U, además de mi amigo V, tengo otros amigos que yo decidí lanzar. Y B, además de su amigo U, va a tener otros amigos. ¿Okay? ¿Cuántos amigos tienen una vez que restaron a este U y B? Pues tienen una binomial de parámetro. Entonces, el grado de U no es más que una binomial que 1. Si U y B son amigos, el grado de U no es más que 1, que es esta, más una binomial de parámetro n-2 y p. ¿Por qué n-2? Porque U no es amigo de sí, U ya es amigo de V, entonces quedan n-2 amigos potenciales y todos los voy a escoger con p. La binomial, ¿todo bien? Es el número justo de éxitos cuando intento n-2 amistades o experiencias, todos de manera independiente con la misma probabilidad pequeño p. ¿Sí está bien? Okay. Va. Entonces, eso es realmente mi DU. ¿Okay? Una vez que sé que U ya está en una pareja con B. ¿Okay? Y entonces, finalmente, cuando n va a la infinito, la pregunta es, ¿qué pasa cuando n va al infinito en esta binomial? Y eso es como el resultado más clásico de probabilidad, tal vez. Entonces, perdón, aquí es lambda en n. Y resulta que la binomial, esta binomial, cuando n va al infinito y su probabilidad se comporta como 1 entre n, converge a una Poisson. Perdón, parámetro lambda. ¿Ok? Entonces, eso es el resultado así del siglo XVIII. Si han tenido una clase de probabilidad, en general, como aparece rápido este resultado, y es una cuenta horrible. Entonces, normalmente, si lo recuerdan, tienen mal recuerdo, ¿ok? Pero la probabilidad de que una binomial sea igual a K es K en N, entonces voy a tomar lambda en N a la K 1 menos lambda en N a la N menos K, reemplazo N menos 2 por N, aquí no me importa mucho realmente, ¿ok? Y resulta que cuando hacen N irse al infinito, pues aquí aparecen muchas cosas, básicamente, que hacen, tienen una N factorial, toman la fórmula de Stirling, y ya, sí, una monstruosidad, pero termina bien bonito porque la probabilidad termina convergiendo a la probabilidad de que la Poisson sea igual a K, que es E a la menos lambda a la K entre K factorial. ¿Ok? No sé si se acuerdan de este ejercicio, pero eso es eso cuando N es grande. ¿Vale? Y entonces, pues ya tenemos toda la intuición finalmente. ¿Ok? Porque entonces, ¿cuál va a ser la contribución de cada persona, además de cada vértice U siendo amigo de B?
Entonces es 1, este vínculo, más todos los demás que son binomiales y que convergen a una Poisson. ¿Ok? Entonces la contribución así en el límite va a ser la esperanza de esta cosa y por eso aparece la C. ¿Vale? Y ya, eso es la intuición más importante que tenemos. ¿Preguntas? ¿Todo en orden? Ok. Entonces voy a darles una idea de la prueba. Muy rápida. La prueba está basada en la desigualdad de Chebyshev. Es algo igual muy clásico en probabilidad, ¿no? Pero la intuición viene justo pues de ver cómo se comporta la esperanza de este Randic. ¿Okay? Y aquí pasan muchas cosas que simplifican la vida. Entonces voy a reescribir lo que es, o sea, esperanza de la suma de D, U, dB a la alfa. Y en lugar de poner U amigo de B, voy a poner la indicadora aquí de que U es amigo de B. ¿Ok? Vale. Bien, pero... Ok, entonces ahora tengo una suma sobre todas las parejas, todos los U y B. Pues la voy a sacar. ¿Ok? Y resulta que sacando esta suma, pues resulta que todas esas esperanzas que quedan, la esperanza del número de amigos de U, el número de amigos de B y la indicadora de que U sea B, no depende para nada de mi elección de U y B. Todas mis parejas U y B tienen la misma manera de escoger sus amigos, todas las mismas reglas. Entonces, todas esas esperanzas, una vez que saqué la suma, son iguales. Entonces, finalmente, es solo el número de parejas, n2, 2nn, por la esperanza de que, digamos, puedo hacerlo solo con el índice del vértice 1, el número de amigos del vértice 2, y la indicadora de que 1 y 2 sean amigos. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Todo el mundo, todas las parejas funcionan igual. Si lo hago para una, lo hago para todas. Ok, entonces eso es una intercambiabilidad que hay en los grafos, finalmente. Por esta intercambiabilidad del grafo de Erdős-Rényi todo sale súper bien por eso. Ok, bueno, ahora tengo esta indicadora en la esperanza. Lo que voy a hacer es condicionar por la indicadora, si quieren, o saber que utilizar la fórmula de Bayes, si quieren. Y entonces tengo que calcular la probabilidad de que 1 y 2 sean amigos. Pero la probabilidad de que 1 y 2 sean amigos es lambda entre n. Entonces me encuentro aquí, okay, simplificando por lambda, me encuentro aquí. Y me encuentro por la esperanza de D1 a la alfa, D2 a la alfa, condicionado a que 1 y 2 son amigos. ¿Ok? Y aquí pues ya se termina, es exactamente lo que les conté aquí. Eso es la esperanza de 1 más, voy a llamar x1, x1, xn1 a la alfa por 1 más xn2 a la alfa. ¿Ok? ¿Qué acabo de hacer aquí? Donde, pues dije, ok, si 1 y 2 son amigos, entonces todos sus amigos son solo 1 más una binomial. Es exactamente lo que escribí aquí. ¿Ok? Entonces xn1 y xn2 son dos binomiales con esos parámetros. ¿Ok? Y además son independientes porque los números de amigos arriba de U aquí y los números de amigos arriba de B pues no tienen nada que ver uno con el otro, cada quien escoge por su lado. Entonces tienen independencia. ¿Sí? Ok. Y entonces por la independencia, lambda entre 2, n menos 1, y me encuentro con la esperanza de 1 más x n, digamos, a la alfa. ¿Ok? Y todo eso al cuadrado. Y luego, es lo que les contaba, xn converge a la Poisson y ya tenemos el resultado. Bueno, tenemos el comportamiento límite de la esperanza de mi índice de Randic. ¿Ok? Es exactamente lo que quería. ¿Sí está bien?
había dejado el teorema. Bueno. Créanme, está bien. ¿Ok? Bueno, para terminar la prueba, obviamente no basta con la esperanza, hay que ver la varianza, etcétera, pero estamos en un caso justo donde las cosas salen bien. Bueno, salen bien, Saile tal vez no está de acuerdo porque se chutó las cuentas de la varianza, pero sí salen bien. Bueno, cuando aproximar una binomial por una Poisson es algo súper tranquilo. Ok. Muy bien. Entonces ya con eso tienen la intuición y la prueba por todo. Entonces ya solo me falta escribir un poco los demás resultados. Entonces veamos el caso denso ahora. Pues es exactamente igual. Bueno, o es muy parecido. La prueba es igual, todas las intuiciones son iguales. Y entonces nos dice que el índice de Randic renormalizado, ¿se acuerdan que había una lambda a la 1 más 2 alfa? Pues lambda es NP. ¿Ok? Entonces es exactamente la misma renormalización de alguna manera. Solo que, pues en términos de órdenes cambia todo porque hay una n que aparece aquí. ¿Ok? Y también ya en términos de corrección de este factor, pues ya no hay. Es 1. Entonces aquí toda la prueba es igual. Es interesante ver esta corrección, pero finalmente no es gran sorpresa porque resulta que si sacan la cuenta de C alfa lambda, pues C alfa lambda cuando lambda se pone muy grande, se comporta como lambda al alfa, entonces es normal que, o sea, es lo que esperábamos tomando una lambda muy grande de alguna manera. Entonces, si toman el caso denso, es como ver el caso disperso, pero con una lambda enorme, más o menos. ¿Ok? Va. Entonces eso está súper porque nos da fácilmente con el mismo tipo de prueba los órdenes y se ve exactamente cómo difiere todo. Y entonces podemos platicar o concluir. Y justo podemos entonces, déjenme poner el caso denso y el disperso aquí para que tengamos bien todo. Entonces era 2R alfa entre lambda 1 más 2 alfa n converge C alfa lambda entre lambda a la alfa a la 2. ¿Ok? Perdón, la convergencia aquí es en probabilidad también, es todo igual. Va. Entonces aquí podemos empezar a jugar y ver para qué tipos de alfas pasan cosas más divertidas todavía. Y sorprendentemente, pues son para los alfas famosos de la literatura. Entonces el primero es el de Randic que les conté. Entonces, ¿qué pasa cuando alfa es igual a menos un medio? Pues cuando alfa es igual a menos un medio, desaparece 1 más 2 alfa vale 0, entonces desaparecen cosas. ¿Ok? ¿Y qué está pasando exactamente? Pues tenemos entonces, y aquí pues es igual, el NP va a desaparecer. Entonces, para el Randic, básicamente, de este lado, tengo un comportamiento R alfa se va a comportar como N, pero además independientemente del valor de P. Ya no me importa el P. Con que tenga un P entre 0 y 1, todos los Randic se van a comportar de la misma manera. ¿Ok? Y aquí, otra cosa divertida, cuando para el Randic, pues el caso disperso y el caso denso se comportan de la misma manera asintóticamente, tienen la misma orden, la única diferencia va a ser este constante de corrección finalmente. ¿Ok? Entonces, R alfa se comporta como N, ¿ok? Por un constante en todos los casos. Hay un constante que va a diferir nada más. ¿Ok? Va. Bueno, eso igual se puede entender bastante bien, porque si estudiamos un poquito, entonces la única diferencia que tengo va a ser esta constante y como les contaba, finalmente... Sí. Resulta que si considero C alfa lambda, entonces lambda es NP.
Entonces, ¿qué pasará cuando lambda se pone muy grande, como n? Entonces, alfa n, por ejemplo, resulta que converge a 1, no, converge, perdón, a, estoy regando, sí. C alfa n entre n al alfa converge a 1 cuando n va al infinito. Entonces, justo cuando reemplazan esta lambda por algo que va al infinito, este constante, que es la única diferencia, va a desaparecer. Y se puede ver, y eso eran resultados, de hecho, motivacionales del artículo de 2020 que les conté. Si ven exactamente este valor, de hecho, o sea, empieza siendo súper chiquito, cerca de 0, y de repente, después de cierto valor, va a crecer y va a llegar a 1. ¿Ok? Entonces, eso, lo que está muy bonito de este resultado de Randic es que finalmente podemos pasar del caso disperso al caso denso de manera continua. Primero, nuestra orden de magnitud es la misma y el coeficiente de corrección finalmente como empieza siendo chiquito y de repente es como converge a 1 súper rápido. Entonces tenemos una continuidad en la manera de pasar del mundo disperso al mundo denso. Eso es agradable. Y tenemos el mismo tipo de resultados si vemos otro ejemplo. Si ahora me interesó alfa igual a -1, entonces, ¿por qué me interesaría en alfa igual a -1? Porque normalmente, ¿qué es lo que me desaparece? Ándale. Cuando tomo alfa igual a -1, tengo 1 menos 2 menos 1 más 1. Entonces aquí, en lugar de hacer desaparecer P como en el Randic, hago desaparecer N. Aquí. Y entonces, en el caso denso, tenemos que el Randic converge sin renormalización hacia un cierto constante que depende de P, ¿no? Que no voy a escribir. ¿Ok? Y entonces eso es curiosidad nada más matemática, pero resulta que cuando alfa es igual a -1, estamos frente al índice de Zagreb, que es como el otro índice súper famoso sobre grafos aleatorios. Entonces está divertido pensar que justo los dos índices súper famosos tienen su propio caso curioso. Y igual, cuando están viendo este constante de corrección, todo lo que está apareciendo cuando alfa es igual a -1, van a tener ahora un nuevo constante que va a aparecer y cuando lambda se va a ir al infinito, ahora van a tener como algo así. Entonces pueden de nuevo tener una continuidad entre el caso disperso y el caso denso. ¿Ok? Y para terminar, última conclusión de las conclusiones, les hablé de la energía al principio de mi charla. ¿Y qué pasa con la energía? Entonces, la energía es la energía de un grafo. Es la traza de la matriz de adyacencia. Con razón, no trabajo en matrices aleatorias. Del grafo. ¿Okay? Entonces toman las adyacencias, toman como 1 o 0, dependiendo si tienen amigos o no la pareja, ¿okay? Y J, y van a buscar sus valores propios y la traza. ¿Okay? Entonces, de ahí se ve que es más complicado que el índice de Randic, ¿no? O sea, ya tenemos que estudiar bien la matriz y todo, pero hay como muchos movimientos pensando que el índice de Randic puede dar una buena idea de esta energía. Y pues la muy buena razón es que de hecho ya existen desigualdades y una que nos va a gustar mucho es que aquí de memoria tal vez hago un error, no creo, espero que no. Resulta que podemos sandwichar la energía con índice de Randic es el verdadero Randic, si no me equivoco.
¿Y qué es esta cosa? Es el máximo de los grados de mi grafo. ¿Ok? Es el número máximo. Entonces aquí estoy en un caso aleatorio. Entonces obviamente mi máximo no está bien. Sería como estudiar esta parte. En el caso disperso se ve que sí hay cosas que se pueden hacer porque delta, si toman lambda igual a 1, en promedio tengo un amigo nada más, ¿ok? Entonces mi grado máximo obviamente es aleatorio, pero estoy como razonablemente cerca de 1, digamos. Entonces aquí, o sea, más disperso va a ser mi grafo de Roche-Rényi, más buena va a ser mi aproximación de la energía en el caso de Roche-Rényi. Hay una conjetura para el Roche-Rényi, pero no está probado todavía. No logramos probarlo con eso, pero bueno, damos como, de hecho, o sea, sí, la conjetura cae dentro de esta cosa para nosotros, de nuestros comportamientos asintóticos, entonces, pues sí, es como damos otra piedrita para lograr probar esta energía del Roche-Rényi. Y ya, entonces, en conclusión, sí, eso, gracias a eso y a este método, como pudieron ver, son métodos como básicos en probabilidad y permiten, pues, confirmar y dar otra luz sobre todos esos problemas de grafos y de índices topológicos de grafos. Gracias por su atención. Ok, tenemos tiempo para un par de preguntas. Julián. Sí, ¿y qué pasa con las otras gráficas, la Barabasi Albert o una más general que la Erdős-Rényi? No sé. No sé si funciona porque como puedes ver hay un tema así de, o sea, aquí hay algo como súper fácil. Estamos un poquito en un pasillo fácil, pero sí puedes agarrar pedazos de la prueba. Entonces puedes agarrar, la pregunta es si puedes agarrar típicamente que todo el mundo actúa de manera independiente, sí. Y yo creo que el pedazo que puedes agarrar también es el pedazo de intercambiabilidad. O sea, esta idea de esperanza que tienes, la puedes aproximar bien. O sea, básicamente en todos los grafos donde tus aristas las tiras de manera independiente, de manera intercambiable, las cosas funcionan bien. La varianza, porque aquí te dije cómo pasaba la esperanza, el problema es que luego tienes que checar que la varianza sea del mismo nivel de la esperanza para que todo salga súper bonito. Sí. Aquí las cosas se van a poner muy rudas. ¿Okay? Otra cosa súper como clara que podríamos ver es una ley de... Finalmente eso es una ley fuerte de grandes números. Podríamos ver una ley, un teorema del límite central. Igual, como eso es muy fácil, decimos, pues ya siguiente paso va a ser súper fácil. No, es como un desastre total. Bueno, no es un desastre, nada más que no salen las pruebas típicas del teorema del límite central. Gracias. Sí. ¿Se sabe algo como de algún resultado en relación del teorema, el índice de Randic y la conectividad del grafo? ¿Qué llamas la conectividad? O sea, como si el índice de Randic es muy pequeño, entonces tal vez tengo que sea desconexo. Sí. Es justo un poco creo que tiene que ver con lo que hablaba de robustez, debe de estar por aquí. No sé si hay un resultado fijo, pero claramente va por ahí. También lo que vi en términos de química, esta cosa de la solubilidad debe de ver con la conectividad. Entonces, sí, seguro hay, no... Es que como, o sea, por la definición, ¿no? Que dices, bueno, voy a multiplicar los grados, ¿no? Sí. Y es como un poco, si es muy grande, entonces uno pensaría que como los grados de separación, o sea, es como tener, tú dices, yo tengo un grupo de amigos y alguien más tiene otro grupo de amigos, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo hacerlos pareja o presentarlos entre ellos, ¿no? Exacto. Si tienes como muchos amigos, sumas pequeñas cosas en el Randic. Entonces, tu Randic va a ser chiquito. Sí, exacto. Sí. Okay, gracias. Sí, claramente. O sea, es un buen índice al final de cuentas. Resume muy fácilmente un grafo. ¿Estos resultados también son válidos para el caso de Erdős-Rényi dirigido? Sí. ¿Cómo funciona eso? Sí. ¿Con grado de entrada, grado de salida y eso? ¿Cómo hace eso? Sí. Creo que la cuenta va a ser un poco aburrida, pero se me hace que funciona todo igual, porque estás como nada más preguntándote si uno dirige a dos, y luego entonces vas a ver dos a quién dirige finalmente. Sí. Debe funcionar igual. También es válido todo eso, les hablé como de puras potencias, pero también cualquier d alfa, la potencial x por y al alfa,
cámbienla por cualquier función linda de X y de Y. Y va a funcionar igual. Finalmente lo que implica, lo que pasa mucho es que X y Y, o XN y YN, si quieren, convergen aquí a una Poisson. O sea, si le aplican una función simpática, todo va a seguir funcionando muy bien. Entonces, sobre muchísimos índices tengo resultados, finalmente. Ok. ¿Sale primero? No, no, primero. Ah, bueno. ¿Tú dijiste yo? Sí. Ah, ok. Larno, oye, el índice de Randy también se puede definir para, a lo mejor no vecinos inmediatos, sino vecinos que están a distancia 3, distancia 4. Ajá. ¿Sí? Y esto también corre. Sí, porque, bueno, cuando terminamos la prueba, cuando ves la varianza, pasas al siguiente nivel de alguna manera. Entonces, en lugar de ver una pareja, ves dos parejas. Uno, dos que son amigos, 3 y 4 que son amigos. Y vas a hacer las mismas cuentas. Entonces, ya entras en dos parejas, etcétera. Entonces, te preguntas si esas parejas son amigas en sí o no, y ya empiezas a hacer todos los casos. Entonces, sí, la respuesta es sí, pero el límite es rápido. Bueno, depende de tu aguante a los madrazos. Pero sí, en la idea es así funciona justo. O sea, nosotros terminamos haciendo casi casos de parejas y de un tercer grado, etc. Entonces, sí, totalmente. ¿Sale? Solo para como comentario, el alfa igual a -1 que menciona Arno es llamado el segundo índice modificado de Zagreb. Y por la forma que es 1 entre X sobre Y y el primero de Zagreb es X por Y. Y en particular con Alejandro Soto, que trabajaste con la matriz laplaciana, en muchos papers relacionan el Randic S con alfa igual a -1 con los valores propios de la matriz laplaciana del grafo. Entonces podría también ahí haber conexiones con no la de adyacencia, sino la laplaciana, por si te interesa checarlo. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una, a ver, no me quedó muy claro porque yo creo que tiene que ver un poco con lo que dijo Josué. La intuición en que una gráfica tan grande tenga el cercano a 1 el índice de Randy, ¿cuál es? O sea, porque hablabas de pequeño, pero ¿qué tan pequeño es? Una matriz, perdón, ¿cuál es aquí? En el densos, ajá. Sí. O sea, ¿cuál es la intuición? Dices, pues la intuición es esa. O sea, aquí es la misma que aquí. Es decir, tu grafo, en promedio, tienes NP amigos, ¿no? Cada quien tiene N por P amigos. ¿Sí? Pues resulta que entonces el índice de Randic de parámetro alfa se comporta en el límite igual que una gráfica NP regular. ¿Ok? Es decir, dices, cada quien tiene exactamente N por P amigos y mi índice de Randic se va a comportar de tal manera. Aquí es una cuenta trivial en el caso de regular para el Randic. ¿Ok? Y entonces lo que nos dice eso es que el ALEA no cambia gran cosa, bueno, cambia algo en el segundo orden de aproximación, finalmente. Mi gráfica aleatoria, el Randic de mi gráfica aleatoria es el Randic de mi regular, con el índice de regularidad es la esperanza del número de amigos que tengo, más un error. El error que no conozco. Okay. Bueno, entonces, si no hay alguna otra pregunta, entonces agradecemos nuevamente a Arnaud. Gracias. Y tenemos cafecito y galletas y regresamos a las 11.